Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Esta temporada estamos hablando de la evolución y diversidad de las plantas terrestres, aunque este es el tercer episodio y todavía no hemos llegado a ellas. Esto es porque en los dos episodios anteriores nos entretuvimos hablando de la aparición de la fotosíntesis formadora de oxígeno y de su importancia. Hablamos también del origen de las células con núcleo fotosintéticas, que ocurrió mediante una estrecha simbiosis con cianobacterias que con el tiempo se especializaron y redujeron hasta convertirse en lo que hoy conocemos como cloroplastos. Por último, hablamos de cómo las algas verdes, desde su aparición hace 1500 millones de años, se habían diversificado en gran cantidad de grupos. Entre ellos destacamos a unas algas de agua dulce adaptadas a periodos puntuales de sequía llamadas carófitas, de entre las cuales aparecieron las plantas terrestres. Vimos toda esta diversidad muy por encima, pisando a fondo el acelerador de nuestra máquina del tiempo. Pero ya nos estamos acercando a nuestro destino, así que podemos ir reduciendo un poco la velocidad y mirando el paisaje. Aunque la verdad es que en la época en la que estamos, entre hace 500 y 600 millones de años, el paisaje no tiene muchas cosas que ver, al menos en tierra firme. Bajo el agua, sin embargo, es otra historia, y en estos tiempos están ocurriendo cosas muy emocionantes. Entre ellas destaca la explosión cámbrica, un periodo de diversificación rapidísima de los animales multicelulares, que quedó registrado, entre otros lugares, en la famosa galería de monstruitos esperanzados que constituye la llamada fauna de Burgess Shale, la que mencionamos en el episodio de los onicóforos. Los océanos, lagos y ríos hierven de vida, y la evolución está de fiesta. Pero la tierra firme por ahora no parece estar invitada. ¿Por qué será eso? Bueno, la principal razón es que la tierra firme es un lugar extremadamente hostil para la vida. A nosotros nos parece que no, porque somos colosales constructos biomecánicos de altísima tecnología, especialmente adaptados para sobrevivir en este ambiente. Pero para la vida de aquellos tiempos, la tierra firme presentaba una serie de desafíos difíciles de superar. El problema más obvio es que el aire no es agua. La vida es un fenómeno químico que necesita una solución acuosa para ocurrir. La célula, que es la unidad básica de la vida, es una burbuja de agua dentro de la que ocurren cosas, y para que esas cosas ocurran se necesita que haya agua dentro de ella. Esto, claro, no es un problema cuando se está rodeado de agua, pero cuando estamos rodeados de aire tenemos un problema. Una célula expuesta a la atmósfera tenderá a perder agua mediante evaporación a través de su membrana, hasta que irremediablemente se secará. Hasta nosotros, que estamos tan bien adaptados a vivir fuera en tierra firme, necesitamos una fuente de agua consistente para beber y rellenar nuestras reservas, o con el tiempo también acabaremos deshidratándonos. Pero este no es el único problema al que se enfrentan los organismos que quieren vivir fuera del agua. Otro es la radiación solar. La luz solar incluye grandes cantidades de radiación ultravioleta. Es radiación de onda corta, de alta energía, y si impacta con un organismo vivo, es capaz de transmitirle esa energía a las moléculas que lo componen y dañarlas en el proceso. Por suerte para los organismos acuáticos, el agua filtra parte de la radiación ultravioleta que viene del sol, pero cuando salimos al aire ya no tenemos esta ventaja, y tenemos que estar preparados para resistirla. Incluso organismos tan preparados como nosotros, con una piel gruesa que nos protege y se autorrepara constantemente, podemos sufrir daños graves si nos exponemos demasiado a la radiación solar. Así que imaginaos una pobre alguita. Más allá de estos dos importantes factores, tenemos otra serie de problemas. Las temperaturas fuera del agua varían mucho a lo largo del año, y tienden a alcanzar niveles más extremos que dentro del agua en el mismo ambiente. Hay temporadas de más frío y temporadas de más calor, así que hay que estar preparados para resistir ambos. Y luego está el problema de la gravedad. El agua mola porque uno puede flotar tranquilamente tomando el sol rodeado de una sopa con nutrientes disueltos, y tomar de ellos los que uno necesite. Pero fuera del agua ya no podemos flotar. Si queremos construir una estructura multicelular fuera del agua, tenemos que asegurarnos de reforzarla y apuntalarla bien, o perderá su forma rápidamente. Además, los nutrientes como el fósforo o el magnesio que necesitamos para construir moléculas y crecer ya no están flotando alrededor nuestra, sino que están todos dispersos por el suelo, y a veces incluso dentro de pedazos de roca. Es todo muy incómodo, la verdad, y lo hace uno preguntarse qué sentido tiene molestarse en salir a tierra firme en absoluto. La respuesta, claro, es que como tantas otras veces, los desafíos vienen con recompensas asociadas. Por ejemplo, el agua filtra la radiación ultravioleta, pero también el resto de la luz solar. Esto quiere decir que fuera del agua, aunque hay más ultravioleta, también hay más luz en general, y por tanto mayor energía disponible para un organismo que realice la fotosíntesis. Por otro lado, los organismos fotosintéticos usan dióxido de carbono para crear carbono orgánico y crecer.
y la atmósfera de aquellos tiempos estaba repleta de dióxido de carbono, unas 10 veces más del que tenemos hoy en día, y no había que compartirlo con nadie. Algo parecido pasa con los nutrientes inorgánicos que mencionamos antes, como por ejemplo fósforo o magnesio. Aunque fuese algo más difícil extraerlos en tierra firme que en el agua, había enormes cantidades procedentes de la erosión de rocas, acumulados en el suelo, y sin nadie que compitiese por ellos. Los primeros organismos que fuesen capaces de vivir y reproducirse en tierra firme tendrían acceso exclusivo a riquezas inimaginables, sin nadie que compitiese por ellas y sin depredadores que limitasen su expansión. Y aunque ya por estos tiempos había pequeñas comunidades de bacterias, arqueas y algas unicelulares que sobrevivían en sitios húmedos, las primeras en tomar completa ventaja de estas riquezas fueron las plantas terrestres o embriófitas. El nombre científico de las embriófitas se podría traducir como plantas con embrión, y esa es una de sus características más distintivas. Las algas normalmente liberan sus gametos en el agua, donde ellos ya se encargan de juntarse como pueden. Cuando lo consiguen, forman un cigoto que también tiene que buscarse la vida, y que cuando lo consigue a su vez forma una alga nueva. Esta estrategia de soltar gametos y olvidarse es viable en el agua, pero en tierra es un poco más difícil. Porque una vez liberas los gametos, es difícil para ellos desplazarse grandes distancias para encontrar a su contraparte. La mayor parte de las veces un gameto liberado en un sitio seco caerá al suelo y ya está. Además, un cigoto aislado en tierra firme es una cosa mucho más delicada que en el agua, por las razones que vimos antes, por el sol, por la sequía, por esas cosas. Así que necesitamos una estrategia mejor. En plantas terrestres, el gameto femenino, el grande que no se mueve, es conservado en una estructura especializada, y cuando este gameto es fecundado, el cigoto resultante permanece en ella. Las plantas terrestres son organismos multicelulares con cierta complejidad y tamaño, e incluso el musgo más pequeño requiere de un proceso de desarrollo desde una única célula. Así que cuando ese gameto femenino es fecundado, el cigoto comienza a dividirse y ejecutar el programa que lo convertirá en una planta adulta. Y como hacemos en animales también, a ese conjunto de células en desarrollo lo llamamos embrión. En plantas terrestres, además, este embrión no es expulsado para que se busque la vida, sino que es protegido y nutrido por la planta madre durante aunque sea las primeras etapas del desarrollo. Esto quizá no suene muy normal a nosotros, porque como organismos terrestres tenemos el mismo tipo de problemas con nuestros gametos y embriones, y hemos desarrollado soluciones parecidas. Pero en el mundo de las algas verdes, esta fue una innovación notable. La estrategia de proteger y nutrir al embrión define al grupo de las plantas terrestres, y los diversos grados de sofisticación de este sistema nos ayudan a su vez a distinguir los grandes subgrupos dentro de ellas, lo cual nos lleva a hablar de la forma más simple de este sistema y de las plantas que lo usan, las briófitas, que por suerte nos ayudarán también a explicar algunas otras características típicas de las plantas terrestres. Briófitas es a la vez un nombre perfectamente adecuado y muy poco informativo, que se puede traducir como plantas musgo. Es una división que evolutivamente es un poco dudosa, porque abarca 3 grupos de plantas terrestres que no tienen necesariamente un parentesco estrecho. Estos grupos son 1. Los musgos propiamente dichos, 2. Las hepáticas y 3. Las anthocerotas. Si normalmente se los menciona juntos de forma informal pese a que no son un grupo evolutivo estricto, es porque representan muy claramente lo que se conoce como un grado evolutivo. Estos 3 grupos son plantas que comparten una organización común, más simple que el resto de las plantas terrestres, con más caracteres que suponemos que eran la norma en su momento, antes de la aparición de nuevas innovaciones evolutivas. Dicho de otra forma, en el momento en el que hemos aparcado nuestra máquina del tiempo, hace entre 450 y 500 millones de años, las primeras plantas que vivían y prosperaban en tierra firme tenían todas un aspecto similar al de las briófitas. Los 3 grupos de briófitas tienen algunas diferencias entre ellos, pero para la historia que estamos contando hoy nos interesa centrarnos en lo que tienen en común, puesto que representa el primer paso en la salida a la tierra firme. Es un pequeño primer paso, ya que en general las briófitas no pueden sobrevivir en lugares que no estén cerca del agua o que no tengan mucha humedad ambiental. Sus cuerpos son agregados relativamente sencillos de células. No tienen raíces que chupen agua de las profundidades del suelo, sino tan solo unos hilillos llamados rizoides que los sujetan al sustrato, así que necesitan tomar agua de las capas más superficiales del suelo o directamente de sus alrededores. Además, las briófitas no tienen formas de transportar oxígeno, dióxido de carbono, agua y nutrientes entre las distintas partes de la planta, así que están necesariamente limitados a tamaños pequeños. Son como animales muy simples, sin sistema digestivo, respiratorio o circulatorio centralizados. Todas sus células deben tomar lo que necesitan directamente del ambiente o recibirlo de otras células cercanas mediante difusión.
Así que de la misma forma que animales simples como esponjas o medusas, las briófitas tienen que tener un cuerpo muy fino. De otra forma, las células que estuviesen en el centro se morirían. Esta falta de grosor a su vez les impide formar cuerpos fuertes y sólidos que puedan crecer muy alto, así que están limitadas a vivir cerca del sustrato. Tampoco tienen hojas propiamente dichas, que en otras plantas terrestres son órganos complejos y especializados. En vez de eso, al crecer, algunas partes de su cuerpo forman extensiones en forma de lámina, que aumentan su superficie y les permiten recoger más luz. Los musgos, hepáticas y antocerotas son grupos con formas muy variadas y bonitas. Os dejaré algunas fotos para que veáis. Pero con estas características que comparten ya podemos hacernos una idea de su aspecto general. Son plantitas pequeñas que viven en sitios húmedos, muy pegadas al sustrato, con un cuerpo verde intenso que a veces crece aplanado o se levanta muy tímidamente todo lo que le pueden sostener sus tejidos, con el fin de captar algo más de luz. En fin, supongo que todos habéis visto musgo alguna vez, pero os recomiendo que para la próxima lo miréis más de cerca, con una lupa si podéis. Son organismos realmente bonitos, que forman junglas en miniatura encima de rocas y árboles, en las que a su vez podemos encontrar pequeños animales viviendo sus diminutos dramas entre la maleza. Y pese a que las briófitas son solo un pequeño paso a la hora de salir del agua, son un paso muy importante, y en ellas podemos encontrar algunas características clave a la hora de sobrevivir en tierra firme. Tienen paredes celulares gruesas, recubiertas de compuestos que les brindan protección frente a la radiación ultravioleta y a la desecación. Y aunque su organización corporal es relativamente simple, ya tienen una forma de desarrollo que se parece a la de las plantas más complejas, mediante brotes que crecen de forma organizada para formar estructuras especializadas. Tienen cosas parecidas a raíces, cosas parecidas a tallos, cosas parecidas a hojas, y estructuras que contienen los gametos y las esporas. Estas esporas, además, están recubiertas de esporopolenina, un compuesto muy resistente que las protege de las condiciones adversas de fuera del agua. Finalmente, y hablando de esporas, nos queda por mencionar un rasgo muy distintivo de las briófitas, en el que vamos a tener que fijarnos mucho a lo largo de la evolución de las plantas terrestres. Y es que estos organismos tienen un ciclo de vida que es un auténtico lío. Una consecuencia curiosa de la reproducción sexual en las células con núcleo es que nuestros ciclos de vida contienen dos fases distintas. En una, nuestras células tienen dos copias de cada uno de nuestros genes, y en otra tienen una. Estas dos fases están marcadas por dos transiciones. La meiosis, que está tratada con detalle en el episodio 34, transforma células de dos copias en células de una copia. Y la fecundación, a su vez, transforma dos células con una copia en una célula con dos copias. En el caso de los seres humanos, nuestra fase de dos copias es la más prominente, la que forma nuestros cuerpos multicelulares, y nuestra fase de una copia está limitada a nuestros gametos. Pero la vida es extraña, y esta no es la única forma de existir. Tomemos, por ejemplo, las carófitas que vimos en el episodio pasado, el subgrupo de algas verdes del cual salieron las plantas terrestres. El caso de estos organismos es el contrario al nuestro, y sus cuerpos están compuestos de células con una única copia de cada gen. Estas algas crean gametos mediante división simple. Estos gametos se juntan. El cigoto hace directamente la meiosis y da lugar a 4 células de una única copia, que a su vez se desarrollarán en nuevas algas. Esto es raro, pero no demasiado, ¿verdad? La diferencia es básicamente que en nuestro caso la meiosis ocurre antes de la fecundación, mientras que en las algas ocurre después. Pero ahora llegamos a las plantas terrestres, y tenemos que darle a esto una nueva vuelta de tuerca. En briófitas, y en todas las plantas terrestres en general, ocurre lo que se llama una alternancia de generaciones. Esto quiere decir básicamente que una planta terrestre tiene dos formas multicelulares a lo largo de su ciclo vital, una con una copia de sus genes y otra con dos. Para hacernos una idea, imaginémonos que existiesen dos tipos de humanos. Un tipo sería como nosotros, con machos y hembras que se aparearían y tendrían hijos, pero estos hijos serían de otro tipo. Serían humanos asexuales, que se reproducirían por esporas sin necesidad de aparearse con nadie. Estas esporas, a su vez, se desarrollarían en humanos sexuados del primer tipo. Esto, que parece el ciclo de vida de algún alienígena de ciencia ficción, viene a ser lo que pasa en plantas terrestres, y en las briófitas podemos verlo muy claramente. Al igual que en nuestro ejemplo de arriba, cada especie de briófita tiene dos tipos de plantas. Una tiene una única copia de sus genes y produce gametos, así que la llamamos planta productora de gametos o gametófito si lo traducimos a griego antiguo. Esta es la planta verde intenso que vemos normalmente en el campo pegada a las rocas. Podríamos llamarla la planta dominante. Los gametófitos en briófitas crean dos tipos de gameto,
a veces en la misma planta o a veces en plantas separadas. Uno es un gameto femenino que se queda pegado a la planta, protegido en estructuras especializadas. El otro es un gameto masculino que nada ayudado de un flagelo, parecido a nuestros propios espermatozoides. Esto es un problema, porque si un gameto nada, tiene que nadar en alguna parte. Para que un gameto masculino fecunde uno femenino, tiene que llegar nadando a otra parte de la misma planta o a una planta diferente, lo cual requiere que las plantas estén recubiertas de agua, aunque sea una capa, una peliculita muy fina. Esta necesidad de estar mojadas para reproducirse, para que los gametos masculinos lleguen a los femeninos, es una razón muy importante por la cual las briófitas no pueden alejarse de lugares húmedos. Pero suponiendo que la fecundación tenga éxito, ahora tenemos un cigoto protegido en su planta madre, en su gametófito, y ahí se va a quedar para siempre. El cigoto se empieza a dividir y se desarrolla en un embrión con células de 2 copias cada una, que a su vez se convierte en un pequeño tallo que crece encima de su planta madre, y que depende de ella para que le proporcione agua y alimento. Este tallo crece lo más alto que puede, y desarrolla una cápsula en la punta dentro de la cual se produce la meiosis. Dentro de la cápsula, algunas células del tallito, que recordemos tenían 2 copias de su genoma, se convierten en esporas con una única copia. Este tallito, entonces, es una planta que crea esporas, así que la llamamos esporófito. Cuando la cápsula del esporófito madura, se abre y suelta sus esporas, que se dispersarán por el aire, germinarán y crearán nuevas plantas con una única copia de su genoma, nuevos gametófitos. Si miramos un musgo de cerca, entonces, podremos ver estas 2 plantas. Por un lado, el gametófito delicado y verde brillante, y por otro el esporófito en forma de tallo un poco más erecto que crece encima suyo. Sé que este concepto de la alternancia de generaciones es un poco lioso, pero es muy característico de las plantas terrestres, y será importante en los próximos episodios para entender su evolución. Resumiendo un poco, cada especie de planta terrestre tiene 2 formas multicelulares. Una es una planta con una única copia de su genoma, sexuada, que hace gametos y que se llama gametófito. Otra es una planta con 2 copias de su genoma, asexuada, que crea esporas y se llama, por tanto, esporófito. En briófitas, el gametófito es la planta más llamativa, y el esporófito es un tallo pequeño dependiente de su madre, casi un parásito. Pero esta dinámica está a punto de cambiar entre los siguientes grupos de plantas terrestres. En el episodio que viene, los esporófitos deciden que ya va siendo hora de marcharse de casa y de hacer su vida como plantas adultas e independientes. En el proceso crearán innovaciones que ayudarán a las plantas terrestres a alejarse de pantanos, de orillas de ríos, de rocas húmedas y de lugares lluviosos, a conquistar tierras cada vez más secas y a formar enormes bosques cuyos restos todavía seguimos quemando hoy en día. Hasta entonces, pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.